Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Ávila, soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en esta ocasión vamos a hacer una exposición oral con respecto al acto administrativo y el control constitucional en Ecuador. Y vamos a ir abordando diferentes temas importantes con respecto al acto administrativo. Por ejemplo, cuáles son los requisitos de validez, las causas de nulidad, la revocatoria, los medios de impugnación y la responsabilidad extracontractual que tiene el Estado. ¿Sí? La idea central con respecto a esta exposición es que vamos a demostrar que dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como es el nuestro, la administración pública no solamente debe actuar conforme a la ley, sino también conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales. Ok, con respecto a la primera diapositiva, nosotros vamos a tener la tesis de esta exposición y la tesis es que la administración pública debe entenderse como un poder constitucionalizado. ¿Sí? Esto significa que la administración ya no puede limitarse únicamente a gestionar servicios o a ejecutar políticas públicas, ¿sí? Porque cada decisión administrativa debe justificar su compatibilidad con la Constitución. Es por eso que todo acto administrativo debe pasar por tres filtros importantes. El primero es la competencia, es decir, verificar si es que la autoridad tiene una atribución expresa para poder actuar. El segundo filtro es el debido proceso. Aquí se exige el procedimiento adecuado y la motivación suficiente. Y por último tenemos a la reparación, es decir, toda persona debe contar con vías eficaces para poder impugnar un acto o reclamar por los daños que ha sufrido. Vamos con la tercera diapositiva. Sí, en vamos a encontrar cuáles son los elementos y principios de la administración pública. La Constitución de nuestro país establece que las instituciones del Estado y los servidores públicos solo pueden ejercer las competencias que les atribuye la Constitución y la ley. Este principio es fundamental porque impide que la administración actúe de manera arbitraria. Además, tenemos artículos de la Constitución como el 227 que señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se rige por principios como, por ejemplo, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la coordinación, la participación, la transparencia y la evaluación. También es importante recordar en esta diapositiva que los derechos son de aplicación directa e inmediata por parte de toda autoridad pública. Esto quiere decir que un servidor público no puede excusarse en la falta de desarrollo normativo para desconocer un derecho. Es por eso que en una administración constitucionalmente válida es aquella que actúa con competencia, con motivación, con proporcionalidad y además está orientada al ejercicio efectivo de los derechos. Vamos a hablar un poco en esta diapositiva acerca del acto administrativo y cuáles son los requisitos de validez. En este caso tenemos el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Que establece cinco requisitos esenciales para la validez del acto administrativo. El primero es la competencia. La autoridad que decide debe estar legalmente habilitada. El segundo es el objeto, es decir, este debe ser posible, lícito y además determinado. El tercero es la voluntad, que implica que la decisión no esté afectada por vicios. En cuarto lugar, tenemos el procedimiento, porque la administración debe respetar el trámite previsto y además el debido proceso. Y por último, tenemos a la motivación, ¿sí? La motivación es importantísima en un Estado constitucional de derechos, ¿sí? Motivar no significa simplemente citar normas, ¿sí? La autoridad debe explicar los hechos, las normas aplicables y la relación lógica que existe entre ambas. Si la resolución no permite comprender por qué se tomó esa decisión, se afecta de forma inequívoca el derecho a la defensa y se puede configurar una falta de motivación. Bueno, la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es la nulidad y la revocatoria del acto administrativo. Y en esta parte es importante diferenciar dos ideas. Existe la nulidad y existe la revocatoria. La nulidad se relaciona con actos que nacen afectados por vicios graves.
Por ejemplo, cuando el acto es contrario a la Constitución o a la ley. O por ejemplo, cuando existe la incompetencia de la autoridad. Y por otro lado, tenemos a la revocatoria. La revocatoria, en cambio, supone que la administración revisa sus propios actos y si el acto es desfavorable para el administrado, puede revocarse bajo ciertas condiciones. Pero si el acto es favorable, la administración no puede eliminarlo libremente porque debe proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima. Sí, es por eso que los actos administrativos favorables se requiere una declaratoria de lesividad para que se pueda acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. ¿Ok? Vamos a hablar un poco acerca de los medios de impugnación del acto administrativo. Frente a un acto administrativo existen tres vías de impugnación. La primera es la vía administrativa, donde encontramos recursos como la apelación, el recurso extraordinario de revisión y la revisión de oficio de actos nuevos. La segunda es la vía judicial, principalmente esta se realiza ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí pueden plantearse acciones de plena jurisdicción o subjetivas, acciones de anulaciones objetivas o por exceso de poder, acciones de lesividad, etcétera. Y tenemos la vía constitucional, ¿sí? En este ámbito se encuentra, por ejemplo, la acción de protección cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, acción pública de inconstitucionalidad, perdón, contra actos administrativos con efectos generales. Y tenemos la acción extraordinaria de protección frente a sentencias o autos definitivos. ¿Sí? Es importante tener presente también que la vía constitucional no debe reemplazar a la justicia contenciosa administrativa cuando el problema es únicamente de legalidad. La garantía constitucional procede cuando existe una verdadera afectación de derechos. Vamos a hacer un análisis jurisprudencial un poco rápido de la sentencia 2-22-IA/24, ¿sí? Esto nos sirve para complementar el análisis, si tomamos como referencia esta sentencia de la Corte Constitucional. Aquí el problema central fue determinar si es que toda resolución administrativa puede ser objeto de control abstracto de constitucionalidad. La Corte precisó que no todo acto administrativo puede ser impugnado mediante acción pública de inconstitucionalidad y para que este control proceda, el acto debe tener efectos generales y directos. Este criterio es importante porque permite distinguir entre actos normativos, actos administrativos con efectos generales y actos internos o plurindividuales. Cada uno de ellos va a tener una vía de control distinta, ¿sí? Esta sentencia es bastante relevante en realidad porque ordena el sistema de impugnación y evita que la justicia constitucional sea utilizada para resolver conflictos que pertenecen exclusivamente al ámbito administrativo o, a su vez, al contencioso administrativo. Y por último, vamos a referirnos a la responsabilidad extracontractual que tiene el Estado, ¿sí? La responsabilidad extracontractual del Estado tiene una base constitucional muy clara, ¿sí? El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Cuando existe una acción u omisión estatal, una falta o deficiencia de la prestación de servicios públicos, se genera un daño y este daño debe ser reparado por el Estado, ¿sí? Para analizar esta responsabilidad debemos analizar varios elementos. En primer lugar, la acción u omisión administrativa, el daño, el nexo causal entre la actuación estatal y el perjuicio. Tenemos también la reparación patrimonial y por último tenemos la reparación correspondiente. Además, cuando el daño se produce por dolo o por culpa grave de un servidor público, el Estado puede ejercer en estos casos el derecho de repetición. Desde mi punto de vista, la responsabilidad estatal no debe entenderse únicamente como una sanción económica.
debe verse más bien como una herramienta que nos sirva para reparar integralmente a la persona afectada y así mejorar la calidad institucional de la administración pública de nuestro país. Eso sería todo por la exposición del día de hoy.